Buenas tardes, Buenas tardes, bienvenidos. gracias. Vamos a esperar un momento. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenido. Mario, buenas noches. Una consulta, aprovechando que Sí. todavía no se han unido las demás personas. A ver, dime. Usted mencionó conferencias atrás de que usted estaba siguiendo Programa. un material de referencia Sí, que podíamos nosotros pues apoyarnos para consultar. así es. Así es. Pero, ¿cuál es ese material, don Mario? Disculpe. Es el libro Resúmenes de la Fe Cristiana. Es un libro que está gratis en la página web del Opus Dei. Resúmenes de fe cristiana. Sí, ahí lo vas a encontrar en formato PDF y en formato EPUB. Ok. ¿Ok? 1.000.000 de gracias, don Mario. Para servirte. Vamos a ver, todavía tenemos 2 minutos. Muy bien, vamos a empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Santa Madre María, de Dios, ruega por nosotros pecadores, por ahora y en la hora de nuestra ahora en muerte. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Bueno, en un principio, principio, ahora y ahora y por los siglos de los por los siglos. siglos de los siglos. Dios, amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que hoy terminaría de explicar el tema de la iglesia? Entonces, vamos a empezar por explicar qué es la comunión de los santos y qué es lo que a nosotros nos une. La comunión de los santos es la comunidad de todos los que hemos recibido la gracia del Espíritu Santo en el bautismo. Y eso se ha traducido en que Dios nos ha convertido en sus hijos, en que estamos unidos a Jesucristo y en este estar unidos a Jesucristo, pues estamos llamados a ser santos.
Bien, esta llamada es la llamada a la plenitud de la vida cristiana. Bien, entonces, dentro de la iglesia podemos distinguir tres grupos de fieles. Un grupo que se llama la iglesia triunfante, los que ya están gozando de la visión de Dios, los que interceden por nosotros. O sea que los que ya gozan de la visión de Dios pueden interceder por nosotros. Hay un segundo grupo que está formado por la iglesia militante, los que todavía estamos en esta tierra, militando, ¿verdad? Es una batalla, por eso somos soldados de Cristo. Y hay un tercer grupo, los que están purificándose en el estado de purificación que llamamos purgatorio. Y ellos también pueden salir de ahí con la ayuda de nuestras oraciones, pero como ellos ya de hecho están salvados, porque el purgatorio solo tiene una puerta de salida, podríamos decir, el purgatorio nos conduce al cielo, entonces ellos ya pueden interceder por nosotros, aunque todavía ellos no estén gozando de la presencia de Dios cara a cara, que eso es lo que ocurre en el cielo, pero están felicísimos de estar ahí en el purgatorio purificándose y lo ven como una manifestación de la justicia divina. Por tanto, ellos también pueden ayudarnos a nosotros en este camino. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en común? Los dones que tenemos en común son todos dones santos, dones que nos facilitan la vida sobrenatural. En el centro de todos esos dones está la Santísima Eucaristía. Todos los otros sacramentos, los 6 sacramentos restantes, se ordenan en la Eucaristía. Y todos los carismas que Dios distribuye entre los miembros de la Iglesia a lo largo de los siglos están también en función del cuerpo místico de Cristo, en función de la Iglesia. Por tanto, si alguien tiene un carisma, todos tenemos alguno, ha de ponerlo al servicio de los demás. Muy bien. Entonces, ese tesoro, ¿cómo está integrado? Ese tesoro está integrado en primer lugar por los méritos infinitos de Cristo. Luego están los méritos de la Santísima Virgen. Luego están los méritos de todos los santos que ya nos precedieron y están en los cielos, canonizados o no canonizados, que nos ayudan en esta misión que el Señor nos pide, la misión de realizar la iglesia, pero cada uno tiene como un sector asignado por el Señor, según los talentos, según la época en que nace, según las cualidades de la persona. Bien, entonces los santos que están en el cielo no son indiferentes respecto de nosotros, ni respecto de los que están en el purgatorio. Es decir, ellos están intercediendo ante el trono de Dios y están impulsándonos, están aguardándonos, pero no es un aguardar pasivo. Están aguardando que la plenitud de la comunión de los santos se realice el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se llama en griego parusía. Parusía pues toda la teología dogmática, el término parusía hace referencia a la segunda venida de Jesucristo. Bien, entonces es importante que seamos, todos los bautizados seamos fieles. Esto tiene importancia por tres cosas. Primera, si somos fieles, se va a realizar la misión de la iglesia. Si somos fieles, se van a purificar muchas personas. Si somos fieles, mucha gente se va a convertir. Porque al fin y al cabo, el testimonio de nuestra vida, Dios se valdrá de él para motivarlos a que ellos quieran vivir así también. Bien, entonces la comunión de los santos está orgánicamente estructurada en la tierra a través de la iglesia visible. ¿Por qué? Pues porque Cristo y el Espíritu Santo hicieron a la iglesia, la constituyeron como sacramento universal de salvación. Por tanto, la iglesia como institución es medio y señal por la que Dios nos ofrece la salvación a todos. A todos. Aquí todos pueden venir, todos son bienvenidos. Obviamente,
para entrar en la iglesia hace falta el sacramento del bautismo. Bien, ¿cuál es la estructura externa de la iglesia en la tierra? En cada país hay diócesis, arquidiócesis. Es decir, que la comunión de las iglesias particulares, es decir, de las diócesis, está integrada en esa estructura externa de la iglesia en la tierra y estamos en comunión con los que ya están en el cielo. Bien, o sea que cada diócesis, cada iglesia particular, así llamamos a las diócesis, las llamamos iglesias particulares, así llamamos también a las organizaciones dentro de la iglesia que tienen jurisdicción personal y no territorial, están formadas a la imagen de la Iglesia Universal y están presididas por cada una por su propio obispo. Entonces, dentro de la diócesis, los fieles que están ahí, integrando aquella diócesis porque viven en ese territorio o porque se han adscrito por vocación divina a una de estas circunscripciones personales, no territoriales, bueno, pues estamos en comunión con los demás, hay una hermandad con los patronos de esas iglesias particulares. Aquí la arquidiócesis de Santiago está encomendada a Santiago Apóstol. Bueno, estamos entonces en comunión con los que comenzaron la primera evangelización en esta arquidiócesis de Santiago de Guatemala y con los santos principales canonizados o no de esta diócesis. Bien, entonces hay una comunión también de oraciones. Nuestra oración favorece a los demás. Hay una comunión de beneficios espirituales. Podemos participar de esos beneficios espirituales. Hay una unión en el Espíritu Santo también con los cristianos que no pertenecen a la Iglesia Católica. Hay una cierta unión, un cierto grado de unión porque están bautizados. Muy bien, entonces la jurisdicción territorial se divide en 3 grupos. Puede ser una arquidiócesis, eso significa una diócesis más antigua que tiene a otras como sufragáneas, y están las diócesis sufragáneas y están los vicariatos apostólicos. Veamos qué pasa en Guatemala. Pero antes de ir a ver qué pasa en Guatemala, sigamos investigando cómo existe no solo una jurisdicción territorial dentro del derecho de la iglesia, sino también existe una jurisdicción de tipo personal. Ejemplo de estas jurisdicciones de tipo personal son los ordinariatos militares, conocidos también como ordinariatos castrenses. Bien, los ordinariatos militares están gobernados por un obispo específico para ellos, un clero que ha de salir de las filas de ellos y pues como tienen tanta movilidad, por ese motivo tienen un obispo propio y la jurisdicción no es territorial, sino que es personal. Luego están los ordinariatos personales, como los que constituyó el Papa Benedicto para recibir a los anglicanos que querían ser católicos. Luego están las prelaturas personales, que en este momento de la historia la única que existe es el Opus Dei, pero que es un camino abierto a cualquier otra institución que el Señor quiera que aparezca en la historia de la iglesia. Bien, los cardenales, ¿quiénes son? Los cardenales son obispos. Obispos podrían no ser obispos, como en el caso del cardenal Raniero Cantalamessa, que es el cardenal predicador de la Casa Pontificia, que él aceptó el nombramiento de cardenal, pero le dijo al Papa, por favor, no hace falta que me consagre obispo. Muy bien. Entonces, ellos, los cardenales, forman un colegio, el cuerpo de electores del Papa. Ok. ¿Cuántos cardenales vamos a ahondar un poquito en el número de cardenales según el Papa que los creó?
Juan Pablo II creó 58 cardenales, de los cuales 12 podían elegir y 46 ya no pueden elegir. Benedicto XVI creó 66 cardenales, 37 son electores y 29 no son electores. El Papa Francisco creó 94. Aquí el dato, hay una contradicción. Unas fuentes dicen que 94 y otras fuentes dicen que son 88. Muy bien. El caso es que son 71 electores y 23 no electores. Bien, si vemos los cardenales por países, hay representados 91 países en el Colegio de los Cardenales. Italia tiene 48 cardenales, España 15, Estados Unidos 15, Brasil 7, Alemania 8, México 7, Polonia 4, Francia 5, Portugal 5, Argentina 4, la India 4. El Canadá tiene 4, Colombia tiene 2, Chile tiene 2, Filipinas tiene 4, Mozambique tiene 2, Nigeria 3, Lituania 2. Luego está Nueva Zelanda, que tiene 2, Australia tiene 2, Indonesia tiene 2, Perú tiene 2, Gran Bretaña tiene 2, Tailandia tiene 2, Vietnam tiene 2, la China tiene 2. Y hay países que solo tienen un único cardenal elector. Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Birmania, Bosnia-Herzegovina, Burkina Faso y todos los que están abajo, que he puesto los nombres de los países. Bueno, muy bien. Entonces, según Wikipedia, el Papa Francisco ha creado 88 cardenales. Bien, pero no se olviden que es que como pasa el tiempo y las edades avanzan, pues cuando sea el siguiente cónclave, el número de cardenales que van a poder elegir está en función de si cumplieron ya los 80 o todavía no, porque solo los que no han cumplido 80 son electores. Ok, de los 229 cardenales, 128 son menores de 80. Esos son los electores. Los que, según la fuente que yo investigué, al 29 de noviembre del año pasado, eran 128 que no habían llegado a los 80 años. Ok. Entonces, estas son las tres funciones de los cardenales. Elegir al sumo pontífice en caso de fallecimiento. O en caso de renuncia, porque ya Benedicto XVI planteó su propia renuncia y por tanto esa posibilidad es probable que se recurra a ella. Y luego tienen la función de brindar asesoría al Papa en aquello que el Papa les solicite. Muy bien. La jerarquía de la Iglesia está compuesta por diáconos, sacerdotes y obispos. En esta fotografía tienen un obispo que está en el centro y los dos muchachos que están uno a su derecha y otro a su izquierda, ellos son diáconos. Fíjense ustedes la vestidura. La vestidura se llama dalmática y los que están atrás son sacerdotes. Ok. En cada diócesis territorial existen parroquias y existen capellanías. Existen también cuasiparroquias. ¿Qué es una parroquia? Es una comunidad de fieles católicos que está inscrita dentro de una iglesia particular. Es decir, está inscrita dentro de una diócesis, está bajo la jurisdicción espiritual de un sacerdote al que le llamamos párroco. Esta organización viene del derecho romano, de ahí la tomó la iglesia. Capellanías. Un capellán es un miembro del clero que sirve a una institución particular o sirve a un grupo de fieles que o no están organizados ordinariamente en una parroquia o estando organizados en una parroquia han recibido de la Santa Sede una misión o del obispo. Bueno, entonces en Guatemala no hay ordinariato castrense y hay una cuasi parroquia con un cuasi párroco que tiene otros sacerdotes que le ayudan y ellos son los que se encargan de los militares. Ok, ¿cuántos obispos hay en Guatemala?
Hay dos provincias eclesiásticas, una Santiago de Guatemala y otra la de los Altos. Las dos provincias son arzobispados. De Santiago de Guatemala dependen como diócesis sufragáneas 10 obispos y de los Altos dependen otros 5. Total 15 diócesis. Muy bien. Pero aquí en Guatemala hay además 2 vicariatos apostólicos, el de Petén y el de Izabal. Todos los obispos tienen que haber sido nombrados por el Papa. Y el Papa normalmente, cuando consagra a un obispo, lo consagra para atender a un grupo concreto de fieles. Pero, por ejemplo, los nuncios son obispos. Son obispos y no tienen asignada una iglesia particular, una jurisdicción territorial. Tienen asignada una diócesis extinta. Cuando hubo invasiones de los bárbaros, hubo diócesis que se extinguieron. Entonces, para mantener viva la memoria de esas diócesis, a estos obispos que están en funciones eclesiásticas al servicio de la Santa Sede, del cuerpo diplomático de la Santa Sede, pues les asignan una diócesis de esas, de las extintas. También puede ocurrir que a los obispos que tienen asignada una jurisdicción personal, se les asigne también una de esas diócesis extintas. Ok, en cualquier caso, todos los obispos han de estar bajo la obediencia del Papa, en comunión con el Papa. Si no lo están, son cismáticos. Bueno, entonces el Papa es electo por los cardenales. Los obispos son nombrados por el Papa y consagrados. El día de su consagración episcopal, normalmente tienen que estar 3 obispos consagrantes. Y luego los sacerdotes y los diáconos. Esta es la estructura visible de la jerarquía en la iglesia. Los sacerdotes recibimos el 2º grado del sacramento del orden. ¿Cómo nos revestimos? Nos ponemos una casulla, se llama así al ornamento que ven ustedes en la foto. La casulla se pone encima del alba. Debajo de la casulla está la estola, el cíngulo y el amito. Y las vestiduras indican el carácter sagrado de la misión del sacerdote. Y cada una de estas vestiduras tiene una significación sobrenatural referida a la pasión de Cristo. Aquí están los ornamentos sacerdotales. Hay 4 colores litúrgicos: el rojo, el blanco, el verde y el morado. El alba, esa vestidura blanca que cubre desde el cuello hasta los pies, el cíngulo con el cual se ciñe el alba y la estola. Ahí ven ustedes esa tira larga que se pone el sacerdote alrededor de su cuello y cayendo sobre sus piernas. A eso se llama estola. Los diáconos usan la estola cruzada, como ven en esta foto. Los diáconos tienen el 1er grado del sacramento del orden. La diaconía, si es temporal, dura como mínimo 6 meses. Temporal, ¿por qué es temporal? Porque los que son temporalmente diáconos van a ser presbíteros. Y una vez que han ejercido el diaconado durante 6 meses, el obispo decide si ya está suficientemente maduro como para ser ordenado sacerdote. Si es permanente la diaconía, entonces pueden ser solteros o casados. O sea, solteros, diáconos permanentes, es decir, son unos diáconos que nunca van a pasar a ser sacerdotes, y pueden ser o solteros porque han entendido que Dios lo que les pide a ellos es el celibato, o casados. ¿Por qué en Guatemala no hay diáconos casados? Diáconos permanentes casados. Por razones de tipo económico. Porque la iglesia no tiene dinero para pagar un sueldo digno con el que puedan mantenerse ellos y sus familias. Bien. Estos son algunos de los vasos sagrados que se utilizan en la iglesia. En primer término, a la izquierda hay una custodia.
vaso sagrado que sirve para exponer el Santísimo Sacramento. Esa ventanita se abre por atrás y ahí se coloca la hostia consagrada. Los rayos simbolizan el esplendor de la luz de Cristo. El siguiente es un copón, donde se consagran las hostias con las que se va a dar la comunión a los fieles. El siguiente es un cáliz, donde se consagra el vino que se convertirá en el cuerpo de Cristo. El siguiente es una custodia más chiquita, pero es una custodia. Y luego el incensario, que no es un vaso sagrado, sino que es un instrumento que sirve, está destinado solo a quemar el incienso en las ceremonias litúrgicas. Bien, ¿quiénes son los laicos? Los laicos no forman parte de la jerarquía. Es la mayoría de los fieles son laicos. Los laicos son cristianos corrientes. Su misión es santificar todas las estructuras temporales según el querer de Dios. Ahí tienen ustedes a Don Quijote de la Mancha y su ayudante Sancho Panza, ¿verdad? Que pues es un ejemplo de laicos, pero los que están en la foto de la derecha, pues es otro ejemplo de laicos. Es decir, que los laicos son aquellos que por vocación están decididos a santificar todas las estructuras temporales según el plan de Dios. ¿Qué estructuras temporales? Aquellas donde Dios los colocó. El matrimonio, el trabajo profesional, su condición de papás, de abuelos, de tíos, de hermanos, de estudiantes, etc. Entonces, su hogar y su trabajo es el lugar desde donde irradian la luz de Cristo. Es el lugar donde construyen el reino de Dios. Los laicos entonces son fieles que tienen una misión, buscar el reino de Dios. Y buscan el reino de Dios llevando la luz de Cristo a esos lugares en los que naturalmente están colocados por su trabajo profesional, por su vocación profesional. Y en ese clima, en ese lugar, en esas circunstancias, ellos santifican y ordenan todas las realidades temporales según Dios. Por tanto, si hay un buen grupo de laicos que son auténticos cristianos, no van a permitir que haya sobornos, ni chantajes, ni corrupción. Ok. Los laicos responden a la llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados. Pero la santidad y el apostolado no son al margen del trabajo, no son a pesar del trabajo, no son a pesar ni al margen de la familia, no, es que es ahí, en la familia, ahí en el trabajo, donde se desenvuelven y donde se santifican. Ellos participan del sacerdocio de Cristo, sí. Se asocian a la misión santificadora de Cristo, a la misión profética y real. Estos son el triple oficio de Cristo, la triple misión de Cristo. Muy bien. Entonces, ¿Cristo para qué instituye la jerarquía eclesiástica? ¿Cuál es la misión de la jerarquía eclesiástica? Hacer presente a Cristo y a todos los fieles y guiar al pueblo de Dios. ¿Por medio de qué? De los sacramentos, de la predicación de la palabra de Dios, que ellos la predican con autoridad en virtud del mandato recibido del Señor. Entonces, en los países muy cálidos, la sotana que viste el obispo es de color blanco y está, pues, usa el fajín color rojo-violeta y los botones y el solideo también color rojo-violeta. Bueno, entonces el ministerio de la iglesia tiene una dimensión colegial. Los obispos pertenecen al colegio de los obispos, el colegio episcopal. El colegio episcopal es sucesor del colegio de los apóstoles. Todos los obispos están espiritualmente emparentados con alguno de los apóstoles. Entonces, cuando se unen los miembros de la jerarquía eclesiástica, los obispos, con los presbíteros y los diáconos, estamos unidos para servir a la comunión de los fieles. Pero también existe la posibilidad de que se unan los obispos de una provincia eclesiástica, en el caso de Guatemala son 2 provincias eclesiásticas, en una conferencia episcopal.
pero la conferencia episcopal sirve para afrontar los retos que tiene el país y para que haya unidad de criterios entre los obispos. Sin embargo, no es vinculante y cada obispo gobierna la iglesia particular y da a dar cuentas a Dios del gobierno de esa iglesia particular. La gobierna en nombre de Cristo. La gobierna con la autoridad que ha recibido. Su potestad sobre esa iglesia particular es ordinaria, propia e inmediata. Siempre que esté en comunión con toda la iglesia y bajo el Santo Padre. El báculo es signo de su condición de pastor. Estas son algunas de las insignias del obispo. El anillo episcopal. El anillo episcopal indica el matrimonio espiritual del obispo con la diócesis que se le ha encomendado o con la circunscripción personal que se le ha encomendado, la jurisdicción personal. La cruz pectoral, para que se acuerde el obispo que él ha de llevar la cruz sobre sus hombros. La mitra, ese sombrero en forma de pico que tiene esas dos tiras atrás. Bien, esto es, simplemente son distintivos para visualizar, hacer visible quién es el obispo. Muy bien. El Papa es el obispo de Roma, sea quien fuere el Papa, él es el sucesor de Pedro, es el principio perpetuo y visible de la unidad de la iglesia, es el vicario de Cristo, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Muy bien, él es el cabeza del colegio de los obispos, la cabeza es el Papa. Los arzobispos llevan esa tira en el cuello que tienen en la foto superior derecha. Esa tira en forma semicircular, que la ven ustedes, es tejida con lana de ovejas, unas ovejas que cuidan en Roma, unas monjas y que se ocupan de trasquilar las ovejas y además tejer los palios, así se llama, palio. El palio tiene esas tres cruces y pues el Papa se las entrega, les entrega el palio cada año a los arzobispos que no lo han recibido todavía. Muy bien, el anillo episcopal ya les había hablado de eso. El Papa es pastor de toda la iglesia, por tanto el Papa no tiene que pedir permiso a ningún obispo para llegar ahí, ¿no? Porque él es el pastor de toda la iglesia. El Papa tiene sobre toda la iglesia, por institución divina, potestad plena, potestad suprema, inmediata y universal. Bueno, el colegio de los obispos tiene que estar en comunión con el Papa. Nunca pueden estar en contra del Papa o prescindiendo de él. Entonces ejerce el colegio de los obispos, siempre que estén unidos con el Papa, la potestad suprema y plena sobre la iglesia. Pero nunca los obispos pueden destituir a un Papa. Ni aunque se reunieran en un concilio, ni aunque hubiera una votación y decidieran por votación y por unanimidad destituir al Papa, eso es un error, una herejía que se llama conciliarismo. Bien, Mateo 16, 19. El Señor le promete a su iglesia que la va a asistir siempre. Y que siempre en materia de fe. Y le garantiza que Él va a estar presente en virtud del Espíritu Santo. Ok. Entonces, fíjense ustedes que la foto de la derecha es el momento en que le están colocando al Papa Benedicto el palio. El Papa Benedicto, ¿y quién se lo coloca? El cardenal encargado de hacerlo, que es el camarlengo, el que se queda, el que convoca el cónclave cuando ha muerto el Papa o cuando ha renunciado el Papa. Muy bien, la iglesia va a permanecer siempre en la fe, pero esta propiedad es de la iglesia en su totalidad, no de cada miembro.
¿Por qué? Porque hay miembros de la iglesia que pues pueden disparatar, pero la iglesia en su conjunto nunca va a perder la unidad en la fe. Entonces los obispos tienen la triple misión. Primero tienen que enseñar la fe apostólica. La fe apostólica la tienen que enseñar como testigos auténticos. Segundo, tienen la misión de santificar, dispensando la gracia de Cristo, tanto cuando predican como cuando administran los sacramentos, y en particular la Eucaristía. Y tienen la función de gobernar al pueblo de Dios en la tierra. Es un gobierno de tipo espiritual, no es un gobierno de tipo material. ¿Cuándo es infalible el magisterio de la iglesia? En dos casos. Primero, cuando lo ejerce el Papa en virtud de su autoridad de supremo pastor de la iglesia, con ánimo de enseñar a todos los fieles y emplea palabras solemnes. Yo, con la autoridad de Jesucristo, de los apóstoles Pedro y Pablo, declaro como dogma de fe tal y tal cosa. Muy bien. Pero también la infalibilidad es ejercida por el magisterio de la iglesia cuando el colegio de los obispos, en comunión con el Papa y reunidos sobre todo en un concilio ecuménico, declaran alguna verdad de fe. Entonces, ¿qué significa la infalibilidad? Significa que en aquel punto que se ha declarado que pertenece infaliblemente al depósito de la fe, ya se ha pronunciado un acto definitivo en una doctrina referente a la fe o a la moral. Solo en eso es infalible el Papa y los obispos unidos con el Papa. Doctrina referente a la fe o a la moral. Y si el Papa, reunido con los obispos, concuerda en el magisterio ordinario en proponer una doctrina como definitiva, bueno, pues también en eso hay infalibilidad. Todos los fieles nos adherimos a las enseñanzas de los obispos en unión con el Papa, con lo que la teología llama el obsequio de la fe. Vamos a ver quiénes son los religiosos y cómo están organizados los religiosos. Los religiosos son monjes y o frailes. ¿Quiénes son los monjes? Los que viven en un monasterio y normalmente son de clausura. ¿Y quiénes son los frailes? Los miembros de las congregaciones religiosas o de órdenes religiosas que no viven en clausura. El monje es miembro de una orden religiosa. Viven una vida en común y viven en un monasterio, en una abadía o en un priorato. Y están bajo la regla monástica. La regla de San Benito San Benito de Nursia es el que comenzó el monacato en Occidente. Por eso se le considera el padre, el fundador del monacato occidental. Y además es patrono de toda Europa. Ok. ¿Cuáles son las principales órdenes monásticas? Los benedictinos, los cistercienses, los camaldulenses, los cartujos, los jerónimos y los paulinos. Hay hombres y mujeres. Hay monasterios femeninos y monasterios masculinos. Bien. ¿Cómo se dividen las monjas? Está igual. Hay monjas y hay hermanas religiosas. Las que ustedes ven en la calle, esas son hermanas religiosas. A las monjas no las ven porque las monjas están en los monasterios y no salen de los monasterios. Suelen ser monasterios de clausura. ¿Cómo se divide el clero? Hay dos grupos de sacerdotes. Hay sacerdotes del clero regular, los que siguen una regla de vida. Ahí pueden estar los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, etcétera, los somascos. Y el clero secular. Todos los sacerdotes que somos parte del clero secular, unos al servicio de un obispo en una diócesis, otros al servicio en la jurisdicción personal de una institución de la iglesia y dependemos de ese prelado, que puede ser obispo o no ser obispo, pero somos del clero secular.
Muy bien. Los sacerdotes del Opus Dei somos del clero secular, no somos del clero regular. Ok. ¿Qué importancia tiene esto? Que el clero secular vive en el mundo. El clero regular no vive en el mundo. Viven fuera del mundo. Salen del convento a realizar sus apostolados, pero regresan al convento. Ok. Entonces, a los jóvenes, cuando yo les doy esta clase, les hago la cita de ese concilio, de ese sínodo en el que se estudió, titulado Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Entonces los papas nos han ido diciendo que hay crisis de vocaciones y entonces yo les pregunto, ¿cómo perciben ellos esa crisis de vocaciones? ¿Y qué medios sugieren ellos para suscitar en los jóvenes el deseo y la necesidad de una vida de entrega y generosidad? ¿Qué me responden los jóvenes cuando les pregunto eso? Es que nadie nos habla de vocación. Eso es lo que me responden. Es que ignoramos que existen las vocaciones. Ok. Algunos jóvenes me dijeron, nuestros papás no nos educaron para entregarnos a Dios. Nos han educado para hacer dinero. Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. Muy bien. Esto es lo que estaba pendiente de explicar. Yo quito las diapositivas ahora y ustedes pregunten lo que quieran. La clase de hoy sería la última clase de este año, porque ya el lunes siguiente va a estar muy difícil reunirnos. Entonces vamos a ver lo que quieran preguntar, que levanten su mano o que enciendan su micrófono. No veo manos levantadas. Aquí es. A ver, Freddy. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. ¿Querías preguntar algo? Sí. Para ver si podría ampliarnos un poquito sobre la prelatura personal, Sí. que no es territorial. Exactamente. Bien, entonces, cuando el 28 de noviembre de 1982, Juan Pablo II erigió el Opus Dei como prelatura personal, lo hizo después de un estudio súper concienzudo, en donde se oyó a la gente de la prelatura y se oyó a los obispos de las diócesis donde la prelatura trabaja. Entonces, después de esa consulta y después de haber trabajado en comisiones mixtas, ¿verdad? ¿Qué significaba que existiera una prelatura personal? San Juan Pablo II erigió el Opus Dei en prelatura personal y la definió como una jurisdicción personal en la que se realiza una misión pastoral específica asignada por Dios o por el Papa. O sea, Dios a través del Papa puede asignar una misión específica. Entonces, dentro de la prelatura personal hay sacerdotes y laicos orgánicamente estructurados. Ni los clérigos podríamos hacer nada sin los laicos, ni los laicos podrían hacer nada sin los clérigos. Por eso es que la prelatura personal es una imagen de la Iglesia Universal. En una diócesis, ¿de qué serviría que hubiera obispo si no hay fieles? De nada. De nada. Entonces, todas las circunscripciones, la jurisdicción personal y la jurisdicción territorial requiere la presencia de sacerdotes y de laicos. En la prelatura personal, el prelado tiene la potestad dada por la Santa Sede de tener sus propios seminarios y de tener su propio presbiterio. Nos ordenamos para servir a los apostolados de la prelatura. Esa es nuestra principal obligación. No hay conflicto con la territorialidad. En efecto, es buena pregunta. No existe ningún conflicto porque resulta que la jurisdicción que tiene el prelado es una jurisdicción que no tiene el obispo. Es decir, que el obispo
no puede mandar a los fieles de su diócesis, ustedes tienen que estudiar 3 años de filosofía y 4 de teología. No puede hacer eso. El prelado sí puede hacer eso. El prelado nos gobierna solo en asuntos de apostolado y asuntos referentes a nuestra vida espiritual. Pero el obispo no puede hacer eso. Entonces nosotros siempre trabajamos de acuerdo común con los obispos de cada territorio. Nunca vamos a trabajar en un lugar si no hay un acuerdo previo con el obispo de cada territorio. Gracias, don Mario. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Don Mario, buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo los seminarios que tienen para sacerdotes Sí, que no son de la obra, que Sí. están sí. para Esos son seminarios instituidos por la Santa Sede, que ha pedido a la obra que se haga cargo de formar a sacerdotes diocesanos. Entonces, en esos seminarios, los sacerdotes que dirigen esos seminarios son de la prelatura, pero los seminaristas que hay ahí, no hay nadie de la prelatura. Todos son seminaristas que van a sus diócesis y sus obispos son los que los mandan ahí. Por tanto, los formadores de ese seminario, a quien informan sobre la marcha y la idoneidad de esos candidatos, es al obispo que los mandó. Entonces, ¿qué pasa? Que con mucha frecuencia al prelado del Opus Dei, los obispos de las diócesis le pedían, préstame un sacerdote para que esté un tiempo trabajando aquí en la diócesis. Entonces, bueno, pues una forma de que esos sacerdotes que ellos pedían prestados, mejor vamos a hacer una cosa, mejor en este seminario vamos a preparar a los que tú quieras enviar para que tengan la misma formación que tiene mi clero, el clero de la prelatura, y pueda servir en la diócesis. Esa es la finalidad de esos 2 seminarios que hay en el mundo, uno en Pamplona y otro en Roma. Están junto a las universidades. El de Roma, Universidad Pontificia La Santa Cruz. El de Pamplona, la Universidad de Navarra. Por tanto, ahí reciben la formación teológica y la formación pastoral. Pero lo que concierne al trabajo que ellos harán en sus propias diócesis, eso depende absolutamente de su propio obispo. Y solo están en ese seminario el tiempo específico que necesitan para formarse. Muchas gracias, don Mario. Muy bien. El prelado tiene 2 seminarios internacionales para formar a su propio clero, que debido a la misión que el Espíritu Santo ha confiado a la prelatura del Opus Dei, necesitamos una formación específica. Y por eso no vamos a formarnos en los mismos seminarios que se forma el resto del clero diocesano. Muy bien. ¿Sí, Freddy? En cuestión de jerarquía y obediencia, Sí. ¿en qué situación queda el sacerdote que ya se formó en la Santa Cruz o en Navarra? A ¿En ellos relación dependen con de su el obispo. prelado o con el obispo? No, del prelado en absoluto. Solo con su obispo. Sí. Solo O el sea, obispo. sí, solo el obispo. El prelado no tiene nada que ver ahí. O sea, él retorna a su diócesis a seguir Ah, sirviendo, pero no donde mantiene ningún vínculo. no mantiene ningún vínculo con la prelatura. Así es. Gracias, don Mario. Muy bien. ¿Sí, Danilo? Sí, buenas noches, don Mario. Buenas noches. ¿Cómo funciona el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo es otra tarea. Eso es trabajar por la unidad de los cristianos. O sea, solo hay ecumenismo entre cristianos, porque todos estamos bautizados. Con los judíos no hay ecumenismo, porque ellos no son cristianos. Eso es dicho así muy cortamente, pero es muy largo y habría que entrar a otro tema para hablar del ecumenismo. ¿Ok?
Pero Muy en la bien. jerarquía, como usted estaba hablando de la jerarquía de la iglesia. Sí, pero, sí, pero la jerarquía de la iglesia tiene que vivir el ecumenismo de acuerdo a las directrices de la Santa Sede. No se puede vivir el ecumenismo al margen de las directrices de la Santa Sede. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Gracias. Armando, Gracias, padre. Buenas noches. buenas ¿Cómo noches. se llama el ornamento que tienen en la cabeza los obispos aparte de la mitra? Aparte de la mitra, lo único que tienen es un gorrito que se llama solideo. 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 Muchas gracias. Esto Gracias. viene de los judíos, ¿verdad? Los judíos usan ese gorrito que se llama kipá. Y ese gorrito quiere decir la mano de Dios sobre mí. Ok, Gracias. muy bien. Gracias. También lo usa el prelado, aunque no sea obispo, por designio de la Santa Sede. Muy bien. Gracias. En cuanto al Opus Dei, sí. Perfecto. Bueno, pues si no tienen más preguntas, que tengan una Santa Navidad y un Año Nuevo muy bendecido de nuestro Señor. Y reanudaremos las clases. Yo voy a estar en los volcanes desde el día 21 de diciembre hasta el día 11 de enero. Por tanto, el lunes siguiente al 11 de enero volveríamos a nuestras clases. Bien. Que Dios les bendiga, que estén muy Gracias. bien. Navidad. Gracias, don Mario. Gracias. Feliz Navidad para todos. Nos vemos. Gracias a todos. Feliz Navidad a todos. Buenas noches. Feliz Feliz Navidad. Buenas noches. Descansen. Feliz noche a todos. Feliz Navidad. Buenas noches.